Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Al análisis top-down de los mercados, a la parte más fundamental, más macroeconómica o de fontanería monetaria. Conexión macro. Vamos a arrancar. Hoy os traigo 5 imágenes, 5 diapositivas muy interesantes. Más a nivel estadístico, vamos a poner la primera en pantalla. La ponemos y la empezamos a analizar. Os voy a hacer muchas preguntas además, Como sabéis, queremos que participéis y os leemos siempre en la caja de comentarios. Fijaros, vamos a ponerla en grande para que veáis bien y podamos analizarla en conjunto. Aquí tenemos pues un poco las valoraciones a 12 meses, el Price Earning Ratio del S&P 500. Como veis, estamos cerca de 20, que son unos múltiplos históricamente altos, ¿vale? Por lo general, el S&P 500, por esta medida, suele estar en torno a los 15-16. Ahora mismo, repito, por encima de los 19, cerca de los 20. Por lo tanto, podemos decir que el S&P 500, medido en PER, podría estar caro. Es verdad que cada ciclo es diferente, porque ahora mismo quizá el S&P tenga un componente más tecnológico, por lo tanto más growth, y por lo tanto es más normal que se valore a múltiplos más altos que, por ejemplo, en otras décadas, cuando tenía un componente más industrial, ¿no? Esto es verdad. Entonces, quizá no sea muy comparable, por ejemplo, coger las valoraciones de la década de los 80 que la de la actual. Pero aún así, podemos entender que a día de hoy el S&P 500, valorado por valoraciones de earnings, ¿verdad? Y expectativas a 12 meses, pues puede estar caro. Por lo tanto, la pregunta es sencilla. Ahora mismo, en los niveles que está el S&P 500, cerca de máximos históricos, en un entorno donde se puede avecinar una recesión económica o por lo menos una desaceleración, donde la inflación sigue siendo una amenaza, es verdad que estamos en una dinámica buena de desinflación, pero con un gasto fiscal año electoral tremendo, con un déficit brutal que no va a cambiar, y además con el precio del petróleo, con ciertas tensiones en toda la parte del Mar Negro, en toda la parte de Oriente, todo esto pueden ser catalizadores que pues hagan o provoquen picos de inflación y por lo tanto volatilidad en la política monetaria, y esto a su vez sea un riesgo, un red flag muy fuerte para la renta variable. Por lo tanto, en estos niveles, ahora mismo, si tenéis un capital y tuvierais que invertir de aquí a 3 o a 5 años, ¿compraríais a día de hoy el S&P 500? Quiero que me contestéis, ¿vale? Me interesa mucho esa respuesta, la hice el otro día en Twitter, ahora comento un poco lo que me contestaron. Pero lo dicho, no es que sea una inversión de aquí a 25 años, no. De aquí a, pongámoslo, a 5 años, a estos niveles, y teniendo en cuenta las altas valoraciones históricamente altas que tenemos, el cuadro macro, pues muy desfavorable, con recesión económica y con tensiones inflacionistas, y bueno, también con esa volatilidad de política monetaria que podemos tener, incluso el drenaje de liquidez que puede continuar. Con todos estos ingredientes, ¿creéis que es buen momento para comprar de aquí a 5 años S&P 500? Y si no, ¿dónde invertiríais? Porque no olvidemos que la inversión es un coste de oportunidad. Si no estáis comprando S&P 500, ¿dónde metéis el dinero? Bitcoin, oro, liquidez, en algún lado hay que dejarlo, ¿no? Ahí os lanzo la pregunta. Mi respuesta es de aquí a 5 años, y entendiendo la inversión como un coste de oportunidad, no compraría en estos niveles S&P 500. Lo que no quiere decir que no compre bolsa. Estoy hablando del S&P 500 en agregado. A estos niveles, fijaros, insisto, y por eso quería poner esta primera imagen, múltiplos históricamente altos, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente imagen, luego os leeré, En Twitter, la mayoría de la gente también, con muchos analistas con los que hablo, iban un poco en la misma línea que yo, Otra cosa es que tengáis una escala a 10-15 años, que en ese caso evidentemente sí, ¿no? Con más largo plazo sea nuestra escala, más larga sea nuestra escala, más razones hay para estar en bolsa, ¿no? Bueno, vamos a poner esta segunda imagen en grande también, vamos a seguir un poco con esta línea, para que no perdáis detalle, fijaros, Aquí también tenemos pues esa fuertísima valoración o impacto que han tenido los 7 magníficos, ya lo sabéis, las grandes tecnológicas, en el S&P 500, ¿no? De hecho, ahora mismo podemos hablar de 2 índices, las 7 magníficas por un lado y las otras 493 empresas por otro, ¿no? Si los que habéis contestado que sí, que queréis estar en bolsa, que queréis comprar S&P 500, os hago una segunda pregunta. ¿No creéis que parece que tiene más sentido apostar
incluso hacer un corto, no de un corto, quizá estar en liquidez en las 7 magníficas y apostar a las otras 493, que están a día de hoy a unos múltiplos, a unos niveles de valoración mucho más atractivo que las 7 magníficas, que en los últimos años, fijaros, el peso que han ido cogiendo por dos razones, porque pues ha ido poniendo en precio toda esta irrupción de la inteligencia artificial, y segundo, por los flujos pasivos. No lo olvidemos, toda esta moda de indexación que lo que hacen es ponderar cada vez más las empresas de mayor capitalización. Todo esto ha hecho que cada vez cojan más peso. Esto es un riesgo fuerte para la bolsa, pues a poco que pinchen, no hemos visto esta semana con Apple, ¿no? A poco que pinchen cualquiera de estas acciones, pues tienen un impacto fuertísimo en el índice, en el agregado, ¿no? Ahí os dejo la pregunta, si queréis estar en bolsa de aquí a 5 años, ¿creéis que es mejor estar en el índice o, por ejemplo, apostar a las 493 empresas, excluyendo las 7 magníficas, dados los fuertes niveles o la sobrecompra que vamos a tener en muchas de ellas, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Vamos a la siguiente, a la tercera diapositiva que tenemos. La ponemos también en grande y ahora voy, esto ya para el lado más optimista, yo no quiero ser ni mucho menos, a pesar de que mi tesis sea que no, quiero también dejar puntos positivos. Esta es la estadística, este año, sabéis que el S&P 500 lo hemos cerrado en 2023, con un 24% de subida, y lo tenéis, siempre que hemos tenido más de un 20% de subida en un año, al siguiente año es muy normal que hayamos tenido pues ejercicios positivos, ahí lo veis, salvo en 4 ocasiones. 2021 fue la última, siempre que un año hemos tenido, como en 2023, una subida de S&P 500 de más del 20%, al siguiente año hemos tenido también alzas, años positivos. Por lo tanto, a nivel estadístico, lo más probable es que en el año 2024 tengamos un S&P 500 que cierre en verde, que cierre positivo. Ahí lo dejo, esto es una estadística, son patrones estadísticos, no son matemáticos ni mucho menos, pero siempre son interesantes tenerlos en cuenta, ¿no? Es para que vayáis un poquito también apoyando, soportando siempre vuestro argumento de inversión. Además, no olvidéis que es año electoral y esto pesa mucho, porque pues vamos a tener un déficit fiscal tremendo y liquidez en el mercado, y por tanto eso suele apoyar, es el catalizador para los mercados, sobre todo para los mercados de riesgo. Otra cosa es la hipoteca que estén dejando a medio y largo plazo, pero a corto plazo suele ser positivo el hecho de que sea un año electoral y por tanto que todo ese gasto fiscal acabe llegando de alguna manera a los mercados financieros y pueda sostener por tanto el consumo y por tanto los earnings de muchas compañías, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, voy un poco para que vayáis contestando. Vamos a la siguiente, a la cuarta de las diapositivas que os traigo hoy, la ponemos en pantalla, aquí la veis ya y fijaros, vamos a ponerla también en grande, a ver qué opináis, fijaros, esto ya es algo que también, ¿por qué Estados Unidos sí y por qué Europa no? Esto siempre lo respondo. Fijaros los corporate profit margins que tienen las empresas americanas, es que esto es un gráfico espectacular, y las europeas. Parece que Europa, la eurocracia que le llamo yo, pues mucho más, una regulación mucho más preocupada por el trabajador, por los sindicatos, y fijaros qué poco margen para los accionistas, ¿verdad? Es brutal, es un estancamiento terrorífico. Sin embargo, Estados Unidos pues sí se preocupa mucho más para el inversor. Aquí sí que tiene un poco más sentido decir que es una economía más capitalista, ¿verdad? Al que aporta también capital no solo al trabajador desde un punto de vista quizá algo más marxista, aunque ambos muy alejados de toda esa filosofía, pero a mi gusto un gráfico, vamos, tremendo, que me puso los pelos de punta cuando lo veo. Fijaos la diferencia entre Europa y Estados Unidos y por qué yo particularmente, a no ser que sean compañías muy puntuales, me alejé de la inversión, desde luego en España y también en Europa. Europa lo veo como un dinosaurio hiperregulado, ¿verdad? Fiscalizado y además ya totalmente desembocado a la Agenda 2030, ¿verdad? Con unas filosofías climáticas terribles, lo he comentado hoy en Twitter. Por ejemplo, España teniendo posibles explotaciones de petróleo no las saca, tampoco de uranio, tampoco de litio, tampoco de gas que tenemos en el subsuelo. Todo eso no se hace por responder a unos parámetros climáticos que no saben muy bien en qué momento han llegado y que está haciendo que se entorpezca mucho. De hecho, se habla del decrecimiento, ¿no? Como algo positivo, decrecer algo positivo. Fijaos a la aberración que hemos llegado, ¿no? Eso es Europa, siglo XXI, año 2024. Estados Unidos, aunque también está cogiendo esa dinámica algo más alejado y se ve perfectamente en este gráfico, que desde mi punto de vista es brutal. También os pido opinión, a ver qué pensáis de todo esto. Vamos con el último ya de las diapositivas que os traigo para hoy, en esta conexión macro que tenemos. Lo ponemos ya en pantalla, lo vais a ver ahora y fijaros, como siempre, lo vamos a poner en grande para que veáis bien.
también qué interesante, ¿no? Este gráfico sobre el ciclo de endeudamiento. Este gráfico, estos dos gráficos básicamente nos dicen, o se puede ver cómo, fijaos en la parte derecha, ¿no? Cómo está subiendo ya el crédito que otorgan los bancos. Es que es importantísimo esto. Es decir, los bancos durante estos últimos años, derivados de la subida de tipos de interés, lo que han hecho es restringir el crédito. Han cerrado el grifo del crédito y esto ha provocado que el sector privado se ahogue. El crédito, la deuda no deja de ser el alma de la economía. Por lo tanto, si los bancos tienen el grifo, esto hace que se resienta mucho la economía. Estamos viendo a Alemania en recesión, Francia ya está en recesión también, Italia va a caer en breves, España también. En general, la eurozona está cayendo en recesión, ¿vale? Estados Unidos, curioso que la está esquivando mejor, pero Europa no. Europa no, y además, sabes que en el año 2024 vuelven las reglas fiscales de Bruselas, por lo tanto, Europa puede tener un panorama muy sombrío también en el medio plazo, ahí lo dejo, ¿no? Sin embargo, algo positivo es que por lo menos los bancos están volviendo a prestar. Esto es crucial. Esto es la oferta monetaria pura y dura. Al final, los encargados de que el dinero fluya no son los bancos centrales. Los bancos centrales son los encargados de expandir la base monetaria. Pero la oferta monetaria recae sobre dos agentes importantes, gobiernos y bancos. Bancos comerciales me refiero. Bueno, los bancos comerciales están empezando de nuevo a prestar. Esto es que se está iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento, ¿vale? Los bancos presten es que la sociedad se endeuda, ¿verdad? ¿Para qué? Para invertir y para consumir. A priori esto es positivo, yo lo veo muy positivo, pero positivo desde el lado del crecimiento, pero cuidado, puede ser de nuevo una amenaza tremenda para la inflación, porque si los bancos ponen a prestar, esto evidentemente puede volver a tensionar los IPCs. De hecho, ya hemos visto como en Francia y Alemania estamos viendo cómo hemos tocado suelo ya en la desinflación y vuelve a subir el ritmo de crecimiento de los precios. Así que mucho cuidado porque puede sonar positivo, y lo es, desde el lado de la economía real, pero cuidado, desde el lado de la inflación puede suponer un problema. Así que ahí lo dejo. Los swaps en Europa apuntan a que el BCE va a recortar 170 puntos básicos a lo largo de 2024 los tipos de interés. Pero cuidado, esta valoración, esta expectativa a día de hoy de mercado, que se está poniendo en precio a día de hoy, creo que no está descontando ni mucho menos que pueda haber picos de inflación derivadas del nuevo ciclo de endeudamiento y derivadas evidentemente de una posible también subida del petróleo. Estos dos factores creo que son brutales y ahí lo dejo. En caso de que al final se recorten menos los tipos de interés porque la inflación no se reduce como uno espera, pues ahí tendremos ahí problemas muy gordos para las bolsas europeas, en general para las bolsas mundiales, pero en este caso estamos hablando de Europa. Bueno, hecho este análisis, hoy más que en un análisis mío, sino para preguntaros a vosotros, para que contestéis, para que participéis, tanto los que estáis viéndonos en directo como para los que nos veis en diferido. Os leo a todos, ¿sí? Trataré de contestar a todos personalmente, así que os invito a participar y a generar un debate sano y nutritivo en la caja de comentarios. Esto es Conexión Macro. Yo soy José Jauti, es un placer estar con vosotros. Nos vemos la semana que viene. Os mando un besazo fuertísimo y buen negocio. Chao. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.